Buenas tardes, profesor. En este video vamos a exponer sobre nuestro motor de corriente continua con imanes permanentes. Somos estudiantes de la carrera de mecánica, de máquinas eléctricas, perdón, y vamos básicamente a distribuirnos diferentes puntos en el que vamos a detallar y profundizar sobre nuestro proyecto. Soy Giordano Gambini y voy a comenzar con el planteamiento de nuestro proyecto. Este trabajo parte de la necesidad de comprender cómo se comporta un motor de corriente continua con estos imanes permanentes cuando es construido de forma experimental. Si bien estos motores tienen principios teóricos definidos, en la práctica intervienen factores como el tipo de material, el método de bobinado, la alineación de los imanes y la calidad del ensamblaje. Por ello, hemos propuesto desarrollar un prototipo que permita evaluar su desempeño real, compararlo con el comportamiento ideal y analizar qué variaciones aparecen durante su funcionamiento. Este planteamiento que estamos haciendo establece nuestras bases del proyecto y justifica la importancia de estudiar cada etapa del diseño, la construcción y la prueba del motor. Mi nombre es Jorge Daniel Contreras Lévano y ahora voy a pasar a exponer los objetivos. El objetivo general, como cita en la diapositiva, fue diseñar y construir un motor de corriente continua para su caracterización experimental, validando modelos matemáticos, comparando la teoría con los ensayos de laboratorio. Lo que se armó o lo que se diseñó dentro de las clases fue un motor de corriente continua casero pero funcional. No tenía una función convencional, era solamente para práctica o para un motor experimental, lo cual servía para el desenvolvimiento académico de nosotros los estudiantes, que es una forma de intuir en el armado de una forma más didáctica con lo que es el conocimiento de máquinas eléctricas, en este caso de los motores eléctricos. Los objetivos específicos se plantearon en aplicar principios electromagnéticos, seleccionar materiales y procesos de fabricación adecuados, realizar pruebas eléctricas y mecánicas, incluyendo las curvas de la corriente y el voltaje, y obviamente documentar los resultados obtenidos. Eso se saca con las mediciones de voltaje y obviamente se saca con los cálculos matemáticos dependiendo de las ondas, se saca con el cálculo matemático del paso de la corriente y obviamente la resistencia del paso por las desviaciones de sobrecalentamiento en contacto entre placa y placa, en este caso los imanes. Mi nombre es Diego Tineo Chivilca y vengo a hablar sobre los fundamentos teóricos y fórmulas. En la parte de fórmulas presentamos el torque matemático que sostiene el funcionamiento del motor. Arrancamos con la ecuación de tensión en la armadura, que nos permite mapear el voltaje aplicado frente a la contraelectromotriz y las pérdidas resistivas. Luego incorporamos la ecuación de contrafuerza electromotriz, que conecta la velocidad del rotor con el flujo magnético y la constante de la máquina. Finalmente usamos la ecuación de par, clave para entender cómo la corriente se convierte en un torque útil. Estas expresiones funcionan como el marco teórico que ordena todo el diseño y justifican por qué el motor responde como lo hace, en nuestro modelo financiero de la máquina, pero en modo electromagnético. Hicimos un análisis e interpretamos los datos obtenidos en las pruebas y lo contrastamos con el comportamiento esperado según las fórmulas. Revisamos cómo la velocidad cae a medida que incrementa la carga, cómo el torque escala con la corriente y en qué nivel de carga se alcanza la mejor eficiencia. También identificamos las brechas entre el modelo ideal y el prototipo real, considerando pérdidas mecánicas, efectos térmicos y límites de los materiales. El objetivo fue aterrizar la teoría en resultados tangibles y entender sin rodeos dónde el motor está alineado con el plan y dónde reclama ajustes para la siguiente iteración. Ahora les explicaré sobre la selección que tuvimos sobre los materiales. Sabemos que la selección de materiales es una etapa crítica para garantizar que nuestro prototipo cumpla con los requisitos de diseño y eficiencia que planteamos. Para el sistema magnético, que es el corazón del motor, hemos seleccionado un núcleo de acero laminado, tanto para el estator como para el rotor. Esta elección es fundamental porque nos permite minimizar las pérdidas por corrientes parásitas y evitar el sobrecalentamiento. Además, utilizamos imanes permanentes de neodimio, ya que su alta densidad de flujo magnético es ideal para obtener un buen par en motores de este tamaño sin comprometer el espacio. En cuanto a la parte eléctrica, las bobinas se fabricaron con un hilo de cobre esmaltado, utilizando calibres entre 20 y 26 según la corriente nominal calculada. El sistema de computación se compone de un colector de segmentos de cobre debidamente aislados y escobillas de grafito o grafito de cobre, materiales que fueron elegidos para asegurar un buen contacto eléctrico y reducir un desgaste mecánico por fricción.
Finalmente, para dar robustez estructural y seguridad al conjunto, empleamos ejes de acero montados sobre rodamiento de bolas, lo que garantiza un giro libre y estable del rotor. Todo el sistema interno está protegido con materiales aislantes como milar y resinas, y ensamblado dentro de una carcasa resistente de aluminio o acero. Mi nombre es Giordano Gambini. Voy a hablarles un poquito sobre el proceso constructivo. Primero comenzamos con el diseño en Inventor, donde definimos dimensiones de nuestro soporte, sus geometrías para la base de nuestro proyecto. En este caso, nuestra base del motor. Todo esto nos va a ayudar, toda esta base, para distribuir los imanes, garantizar un campo magnético uniforme por estos mismos. Y también, bueno, después de esto pasamos al mecanismo del rotor, también la instalación del colector y su aislamiento correspondiente para que podamos evitar alguna falla eléctrica. También en la etapa del bobinado determinamos el número de espiras y el calibre del conductor según la corriente, y la idea era que busquemos el mejor desempeño estable que podría tener. Después procedimos al montaje de los imanes con polaridad alternada y al ajuste de las escobillas para asegurar un contacto eléctrico constante y sin interrupciones. Finalmente realizamos el ensamblaje general del eje, los rodamientos y carcasa. También vimos en las inspecciones de continuidad el aislamiento y el libre giro. Con todo esto dejamos nuestro prototipo listo para ser evaluado en las próximas, en este caso en las pruebas experimentales que hicimos después. Ahora pasaremos a exponer los protocolos de prueba experimentales. Lo que primero se hace es la introducción, que es la fase experimental del proyecto, donde fue crucial para validar el diseño teórico del motor de corriente continua. Esto es esencial porque primero necesitamos una introducción teórica basándonos en la información necesaria para, primeramente, el cálculo de las piezas, la señal de corriente y la carga que va a pasar entre el bobinado y el campo magnético generado para el movimiento entre los imanes. La prueba de circuito abierto, que es el proceso de registrar la corriente en vacío y la velocidad en vacío. Después sigue la medición de resistencia de armadura, que determina la resistencia ante la temperatura del ambiente. Prueba de carga variable, que es obtener la velocidad de carga y corriente. Pruebas térmicas, evaluar el comportamiento térmico del motor, que es esto cuando pasa la señal, cuando pasa la carga por el alambrado. Esto se genera temperatura y pues se le hacen medidas para asegurarse de que el calor por la carga obtenido por las resistencias no sobrepase la resistividad del material. Y por último, la observación de conmutación, que es monitorar la presencia de chispas, ruidos o vibraciones en el conector y las escobillas para identificar posibles problemas de conmutación. Eso suele hacerse ya en las fases finales para asegurarse de que los detalles no pasan desapercibidos y el motor, por más que sea casero industrial, presenta un desenvolvimiento correcto para las funciones para las cuales se haya fabricado. Mi nombre es Aaron Encalada, voy a hablar sobre los resultados y análisis de datos. Acá tenemos una tabla de resultados en lo que tenemos la columna de voltios, la columna de corriente en amperios, la columna de revoluciones por minuto y la columna de newtons por metros, y acá la columna de eficiencia. Empezamos con 12 voltios en lo que fue los voltios iguales para todos. Hubo un cambio de 0.5 al inicio, 0.5, 1.0 y terminando en 2.0. Para las revoluciones por minuto, en el cambio de 0.5 de amperios, hubo 3.200 revoluciones por minuto. Para lo que es el 1 de amperios, 2.800 revoluciones por minuto. Terminando en el 2.0 con 2.000 revoluciones por minuto. Igualmente hubo un cambio de 0.2 en lo que son newtons por metros, iniciando con 0.02 y terminando en 0.08 con 2 de amperios. Para lo que es la eficiencia, el porcentaje de eficiencia fue de 111 para 0.5 amperios y 95% para 1.0 y el 70% para 2 de amperios. En este lado tenemos lo que son los diagramas del par. El par sería la fuerza de rotación de un motor versus la corriente, iniciando con 0.5 y terminando con 2.0 de amperios. En lo que sería la velocidad versus la fuerza de rotación de un motor, igualmente acá fue descendiendo de 0.02 newtons por metros hasta 0.08 newtons por metros en 2 amperios.
Para la eficiencia versus la carga, hubo un cambio no tan brusco, iniciando de 0.5 y terminando en 12 amperios. Se mantuvo la eficiencia, disminuyendo un poco, un 20% aproximadamente en cada cambio de amperios. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Richard Ochochoque y voy a presentar discusión y mejoras propuestas. Análisis de discrepancias. Durante la comparación entre el modelo matemático del motor DC y los resultados obtenidos experimentalmente, se identificaron varias discrepancias importantes. Estas diferencias nos permiten entender las limitaciones del prototipo construido y del modelo teórico utilizado. Errores de medición. En primer lugar, parte de la discrepancia se debe a la precisión limitada de los instrumentos de laboratorio. Pequeños errores al medir corriente, voltaje o velocidad pueden acumularse y reflejarse como variaciones importantes al comparar con el método matemático. Pérdidas no modeladas. El modelo teórico empleado fue simplificado, por lo que no consideró ciertas pérdidas reales como pérdidas por conmutación, pérdidas ferromagnéticas en el núcleo, pérdidas por corrientes parásitas. Estas pérdidas hacen que el rendimiento real sea menor al predicho. Imprecisión en los parámetros eléctricos y magnéticos. El modelo asumió valores ideales para parámetros como el flujo magnético, la constante de fuerza contraelectromotriz y la constante de torque. En la práctica, estos valores dependen de la calidad del armado, del bobinado y del ensamblaje, por lo que pueden diferir del prototipo real. Fricción y rozamientos mecánicos. Finalmente, la fricción en los rodamientos, el roce de las escobillas contra el colector y otros efectos mecánicos añaden pérdidas que el modelo matemático no contempló completamente. Mejores propuestas. A partir del análisis anterior, se plantean varias acciones que permitirían optimizar el rendimiento del motor y reducir las discrepancias entre teoría y práctica. Ajuste del bobinado. Se recomienda optimizar el número de espiras y seleccionar un calibre adecuado del conductor para disminuir la resistencia de armadura. Esto ayuda a reducir las pérdidas Joule y a mejorar el torque inicial. Mejora de la conmutación. Pulir adecuadamente el colector y emplear escobillas de grafito cobre de mejor calidad permite minimizar el chisporroteo, mejorar el contacto eléctrico y reducir las pérdidas por conmutación. Incrementar la refrigeración. Implementar un sistema de enfriamiento por ventilación o mejorar la circulación de aire disminuirá el calentamiento del motor, lo cual mantiene los parámetros eléctricos más estables y prolonga la vida útil del prototipo. Modelo matemático más completo. Para futuras versiones se sugiere utilizar un modelo más robusto que considere saturación magnética, pérdidas en el hierro, corrientes parásitas. Esto permitiría obtener predicciones mucho más cercanas al comportamiento real. A continuación, el video del proyecto realizado en el laboratorio. La cámara, ¿no? Con esta limitamos todo Bolivia. Ya con eso abastecemos a todo el UPN. Gracias.